pasado 27 de enero podíamos leer en prensa una de esas noticias que no nos gusta nada, hay muchas, el caso de una joven de Manresa que denunciaba discriminación laboral por su condición de ser persona con diabetes. Quiere ser forense, el cuerpo de forenses está introducido dentro del cuerpo de policía y las normas son las que hay. ¿Creéis que existe discriminación laboral por condición de persona con diabetes? Gracias por la pregunta, me temía que era esa la contestación. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Gómez, que es abogado, persona con diabetes, presidente de la Asociación de Diabetes de Madrid y además es asesor legal de FEDE. Un aplauso para él, por favor. Adelante. Gracias. Adelante. Oye, Juan Manuel, realmente interesante y productiva la entrevista. Tu currículum es admirable. De agua, ¿vale? Porque reúne el 100% de verdad lo que estamos buscando y bueno, ya que hablamos de las condiciones y las aceptas, ya lo que nos queda pues es la parte del trámite para que te incorpores lo más rápido posible en la empresa. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario que me quieras hacer. Bueno, pregunta, no, simplemente decir que estoy encantado de que os haya cuadrado en vuestros esquemas. Tenía muchas ganas de trabajar con vosotros. Comentar, no. Bueno, sí, quizá, pero no es importante, que tengo diabetes tipo 1, pero como puedes ver no me impide desarrollar mi trabajo perfectamente. ¿Perdón? Sí, diabetes tipo 1. La que se inyecta insulina. Bueno, sí, me pongo insulina 4 o 5 veces al día, pero depende de varios factores. Dieta, ejercicio, estrés, pero ya te digo que no me impide desarrollar mi trabajo perfectamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Está pendiente de nuestra llamada, cualquier cosa te llamamos. ¿Okay? Vale, bueno, gracias. Encantada. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que decir que tengo diabetes? Vamos a ver, llevo 27 años con diabetes y hasta ahora he hecho las cosas mejor o peor, pero desde luego no ha sido por culpa de la diabetes, si así ha sido. Algunos diríais que hemos escenificado mucho, ¿no? Que hemos exagerado, dramatizado, como se dice en televisión y en el cine. Bueno, pues es decir que esto está extraído de hechos absolutamente reales. O sea, hace muchos años que llevo ejerciendo la abogacía, colaborando con asociaciones y os voy a contar algún ejemplo. Por ejemplo, el primero, me llamó una joven, no superaba los 30 años, que había tenido una entrevista de trabajo con una ETT, una empresa de trabajo temporal. Tuvieron la entrevista, discurrió con total normalidad y la entrevistadora le dijo que el puesto era suyo. Dice, porque nunca rechazan nuestras propuestas. Bien, el caso que la entrevista discurrió con tanta normalidad que hablaron de todo, de lo divino y de lo humano, y quizá porque nos gusta ser sinceros, a veces demasiado sinceros, he de decir, la chica comentó que tenía diabetes. La entrevistadora no le dio mayor importancia, pero este pequeño dato trascendió a la empresa. La empresa se negó a aceptar a la candidata esta vez, por primera vez en mucho tiempo. La entrevistadora no daba crédito a lo que estaba pasando, pero no había pruebas fehacientes, me refiero documentales, de esas que nos gustan a los abogados, para poder denunciar la cuestión. El caso es que se quedó sin el puesto que tenía antes y sin el puesto al que optaba. Conclusiones. Bueno, otro caso. Me llena de orgullo por un motivo que os contaré al final. Un joven, una cualificación profesional estupenda, ingeniero, pasó unas pruebas selectivas, aportó expediente académico, entrevista de trabajo, y fue seleccionado para una beca en una gran compañía energética española. El caso que después venían pruebas médicas, análisis clínicos y descubrieron que tenía diabetes, que él no había dicho. Le dijeron, no puedes desarrollar el trabajo con diabetes, es un peligro para ti y para los que están a tu alrededor. Qué majos son que piensan en nuestra salud y en la de los demás, ¿verdad? Bueno, pues es de decir que este argumento, que está extraído literalmente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y perdón por decir una ley porque no pensaba decir ni un artículo para no convertir esto en un ladrillo jurídico, pues bien, esto es genial, ¿no? Dices, para no perjudicar tu salud y de las que están a tu alrededor. Eso está bien cuando ya estás trabajando, porque puede servir, siempre a criterio médico, que quede claro, para modificar tus horarios, para que se te facilite un poco la prestación de tus servicios, etc. El problema es que este argumento es magnífico y se usa demasiado a menudo para impedir el acceso al empleo a las personas con diabetes y seguramente con otras muchas dolencias y enfermedades. Pero aquí viene la parte buena. En este caso, desde la asociación me llamaron, me puse en contacto con el socio y llamé a la empresa. La empresa les dije que directamente les íbamos a denunciar por discriminación laboral por motivos de salud y enfermedad, algo que está absolutamente prohibido en nuestra normativa laboral.
Después de un par de llamadas y discusiones, el chaval, el joven, fue aceptado y está trabajando. Y estoy muy orgulloso de esto porque me he encontrado con los representantes de la asociación que están aquí presentes, una asociación que está a 456 kilómetros de Madrid, y el chaval 4 años después sigue trabajando. O sea, fue aceptado, ¿por qué? No olvidéis, fue aceptado porque había pruebas de que había habido una convocatoria de becas, había pruebas de que él había pasado las pruebas, había hecho los exámenes, había pruebas de la entrevista personal incluso, había pruebas de los análisis clínicos y que se había detectado una diabetes. Todo eso nos llevó a tener argumentos más que suficientes para decirle aquí hay una discriminación laboral. Conclusiones, pues permitidme que en este caso lo haga yo. Las limitaciones a un acceso a un empleo, cuando existen, tienen que estar por escrito, tienen que estar detalladas, tienen que ser públicas y conocidas por cualquiera que quiera presentarse a un puesto. No pueden ser instauradas a posteriori por el empresario, por el jefe o por su servicio médico, porque el servicio médico no deja de estar a las estrictas órdenes de la empresa. Y la última. El último de los ejemplos, pero hay muchos más, os lo puedo asegurar. Pues en este caso, todo el mundo es gente joven porque me he centrado en el acceso al empleo, a un primer empleo. También podría servir para un cambio de empleo, una promoción o un ascenso. En este caso era una joven licenciada en químicas que fue aceptada para trabajar en una empresa farmacéutica. Empresa farmacéutica con una línea de producto específica en diabetes tipo 2. Son detalles curiosos. El caso que llegó, la entrevista discurrió con normalidad, fue aceptada y se presentó a trabajar el primer día. A las afueras de Madrid y en el laboratorio farmacéutico. Cuando llegó allí y vio ciertas circunstancias en el desarrollo del empleo, comentó a su jefe que necesitaba hacer una parada en algún momento de la mañana o de su jornada laboral para tomar algo, un tentempié. El jefe le dijo que por política de empresa eran terriblemente estrictos. El comedor del personal solo se abre media hora a esta hora específica, dice, y en el resto del tiempo no se puede comer ni beber, excepto agua, en el lugar y horario de trabajo. La chica dijo, bien, es por necesidad, tengo diabetes tipo 1, incluso puedo intentar adaptar mi horario, de manera que caiga en ese momento en el que el convenio colectivo permite la apertura del comedor. Dice, pero bueno, en cualquier caso esto no son matemáticas, ya lo sabéis. Dice, y puede que en algún momento tenga la necesidad de tomar algo en el horario de trabajo. Y aquí viene la brillante respuesta, magnífica respuesta del jefe de personal. Es que esto tenías que habérnoslo dicho. Si así hubiese hecho, si lo hubiese dicho, ¿qué habría pasado? Lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues, hilando con estos 3 ejemplos, especialmente con esta frase, os he de decir que no tenéis que decir que tenéis diabetes en ningún momento de un proceso de selección como estos que acabáis de ver. No hay ninguna obligación legal y yo diría que ni siquiera moral. ¿Por qué? Porque en una entrevista no caben las preguntas por temas de salud. Primero, porque hay cosas más importantes por las que preguntar. Eso para empezar. Y segundo, porque es absolutamente ilegal preguntar por tu salud. Lo mismo que es absolutamente ilegal preguntar por tus opiniones políticas, creencias religiosas o cualquier otra opinión no basada o no fundada única y exclusivamente en tu trabajo, en lo que vas a desempeñar. Entonces, hay que tenerlo claro. No se puede hablar de salud en las entrevistas de trabajo. Lo que pasa es que he de decir que esto no es igualmente válido en las convocatorias de acceso a empleo público. Y lo digo hilando con lo que ha dicho Ángel hace un momento, ¿no? Él hablaba de una forense. Una forense pertenece al cuerpo policial y de aquí viene lo que voy a hablar. Hay determinadas convocatorias de acceso a empleo público en el cual está vedado el acceso a las personas con diabetes. Siempre y a otras muchas enfermedades y dolencias, seguro. El problema está que eso no está actualizado. O sea, yo conozco bases de convocatorias de empleo que tienen 30 años. O sea, están rigiéndose por unos criterios médicos de hace 30 años o más, porque posiblemente los criterios de esa base son de 30 años, pero de hace 50. Entonces, tenemos que luchar porque se actualicen, porque se minimicen esas limitaciones, ¿no? Entonces, el ejemplo más típico es el de los cuerpos policiales. La policía, autonómica, estatal o local, da igual. Si tú tienes diabetes, no puedes acceder y no puedes desempeñar ningún puesto en estos cuerpos policiales. ¿Y eso es totalmente cierto? Pues no exactamente, porque si tú estás dentro ya y te surge la diabetes, no te cambian, no te jubilan, no te dan una incapacidad permanente, a veces no pasa ni nada de nada, simplemente sigues desempeñando tu trabajo. Yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, de mi tío, subteniente del Ejército, que durante 30 años estuvo en su puesto con diabetes tipo 1, ¿no? Y ese es el caso que ha comentado Ángel, que
aun cuando seguramente un puesto de forense podría desempeñarlo perfectamente, como la chica o la joven no puede acceder a un cuerpo policial, pues no puede hacer lo más básico, es acceder al cuerpo, aunque luego perfectamente podría desarrollar la tarea de forense. Pero como no puede acceder ninguna de las tareas porque no la dejan acceder, pues ese es el problema, ¿no? Podría comentaros de que hay varios... A ver, ¿cómo puedo decir? Aparte de las limitaciones que puedes ver, yo me he llegado a encontrar con policías municipales, bomberos, yo que sé, un sargento primero especialista con diabetes tipo 1, que no han sufrido ningún cambio en su puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa? Esto es así porque la diabetes les llegó más tarde. Ellos ya estaban dentro. Si la diabetes hubiese llegado antes, no podrían estar desempeñando ese puesto de trabajo. Es conveniente saberlo. Y bueno, esto es a modo de esquema. Esto se podría profundizar mucho más. Simplemente deciros que allá donde vayáis, lo que tenemos que hacer es hablar de lo importante, nuestra capacidad laboral. Por eso, recordémonos a nosotros mismos y unos a otros. Valorémonos por lo que somos, por nuestra capacidad y, en este caso, laboral. Y no por si tenemos diabetes o llevamos gafas o ambas cosas.